Bueno, entonces estamos diciendo que los fosfolípidos son una clase de lípido de grasa que forma la membrana celular. Forma como toda la pared de la membrana. Los fosfolípidos son estas cabecitas azules con colitas blancas. Ellos se ubican con la cabeza hacia afuera para repeler el agua. De esta manera forman una barrera entre la célula y el medio externo, ¿sí? El otro lípido que tiene la membrana son el colesterol. El colesterol son estas colitas amarillas que están por dentro, y lo que hace el colesterol es ayudar a que la membrana celular no sea ni muy rígida ni muy flexible. Entre más colesterol haya, más flexible se vuelve la membrana, y entre menos colesterol haya, más rígida se vuelve, ¿sí? Por eso es importante controlar los niveles de colesterol para la correcta fluidez de la membrana celular. El otro componente son entonces las proteínas, que son en las que están en mayor cantidad. Tenemos proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas integrales de membrana atraviesan toda la membrana celular, como estas. Hay unas que solamente forman estructura, o sea, que solo forman una parte como del bloque de la membrana, o hay otras que forman poros y canales para el paso de sustancias. La otra clase de proteínas son las periféricas. Las periféricas no atraviesan la membrana, sino que están en los bordes de la membrana, ya sea por dentro o por fuera, como esta. Esas proteínas sirven de mensajeras, llevan razones de una proteína a otra, ¿sí? Llevan razones sobre el funcionamiento de la membrana. Y la tercera molécula que está presente en la membrana celular son los carbohidratos, que son estas colitas amarillas que vemos a este lado. Los carbohidratos están en menor cantidad y tienen varias funciones. Una de ellas es que mediante ellas se puede formar la adhesión a otras células. De esa forma se unen unas a otras. También son mecanismos de señalización. ¿Eso qué quiere decir? Que si llega una sustancia a la membrana de la célula, ella la detecta, define qué es, si es buena, es mala, y si la deja entrar o no. Y la otra función también es la función inmune, o sea, reconoce sustancias nocivas o reconoce bacterias, virus o todo este tipo de sustancias de acción inmune en la célula, ¿sí? Aquí tenemos entonces, como en resumen, la membrana está formada por proteínas, lípidos y carbohidratos. Las proteínas pueden ser integrales y periféricas, y los lípidos pueden ser los fosfolípidos y el colesterol. ¿Listo? Vamos a hablar de otra organela muy importante, es el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es una cantidad de canales o de cisternas, ¿sí?, que forman como un laberinto dentro de la célula y salen generalmente desde el núcleo hacia la periferia de la célula. El retículo endoplásmico está dividido en dos clases. Está el retículo endoplásmico rugoso, porque a su alrededor tiene una cantidad de ribosomas. Y el retículo endoplásmico liso, que no tiene ribosomas, es totalmente lisa las cisternas. La función del sistema o del retículo endoplásmico rugoso a través de los ribosomas es sintetizar proteínas. ¿Qué quiere decir sintetizar proteínas? O sea, formar, crear proteínas. Proteínas estructurales, proteínas periféricas, crear enzimas, crear toda sustancia proteica que la célula necesite. Y el retículo endoplásmico liso tiene la función de sintetizar o crear lípidos, o sea, grasas. Por ejemplo, lípidos como los fosfolípidos para formar más membranas si se necesita, para formar colesterol o para formar cualquier otro lípido que la célula necesita o requiera, ¿sí? Esos son los dos retículos endoplásmicos: rugoso, con los ribosomas que forman proteínas, y liso, que forman lípidos. Tenemos ahora el aparato de Golgi. El aparato de Golgi son 4 o más cisternas, ¿sí?, que están más atrasito del retículo endoplásmico. Ese aparato de Golgi tiene la función de madurar o terminar la producción de esas cosas que realiza el retículo endoplásmico. Entonces, si hay una proteína que se está haciendo en el retículo endoplásmico rugoso, ella la libera y se la pasa al retículo de Golgi o al aparato de Golgi para que ella termine de madurarla y de crear su formación. Después de que se forma acá, el aparato de Golgi la libera en forma de vesículas. Esas vesículas se almacenan en la célula y, llegado el momento determinado, si se necesita, la expulsa al exterior, expulsa la vesícula para que
al exterior salga la sustancia que estaba guardando. También del aparato de Golgi se producen los lisosomas, ¿sí? Los lisosomas tienen cantidades de proteína que son enzimas, ¿sí? Esas enzimas se acumulan en los lisosomas. El lisosoma es otra organela y este es prácticamente el estómago interno de la célula. ¿Qué hace un estómago? Digerir toda sustancia que entre a ella. Esos lisosomas tienen enzimas muy fuertes y tienen muchísima cantidad de enzimas, cosa que pueden digerir otras organelas que ya estén dañadas. Pueden destruir bacterias o microorganismos que entren a la célula. También pueden identificar, digamos, proteínas que quedaron mal hechas, se van y se destruyen y se recicla otra vez el material. Eso es un sistema como de digestión y reciclaje que tiene la célula a través de los lisosomas. Otra organela parecida a los lisosomas son los peroxisomas. Un peroxisoma tiene una estructura muy similar al lisosoma, con la diferencia que ésta produce peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno lo que ayuda es a desintoxicar la célula de sustancias venenosas. Por ejemplo, la mitad del alcohol que nosotros consumimos lo desintoxican los peroxisomas. Él le hace una síntesis, lo descompone y desintoxica la célula de ese alcohol que la persona está consumiendo. ¿Sí? Otros organelos importantes aquí, digamos, están los centriolos, pero los centriolos los explicaremos más adelante cuando explique reproducción celular, porque solamente tienen función dentro de la reproducción celular. El organelo más grande dentro de la célula puede ser el núcleo. Ese núcleo es el que controla todas las actividades de la célula. El núcleo por dentro tiene el ADN, ¿sí? El ADN contiene los genes. Un gen o los genes son los que dan las órdenes o imparten la instrucción al funcionamiento de la célula. De esta manera, por ejemplo, si la célula necesita crear una enzima, crear una proteína, crear un lípido, necesita excretar algo o necesita consumir algo, un gen se activa para que la célula lo produzca. Toda orden va impartida desde los genes de la célula. Si la célula identifica, es que necesitamos crear más proteínas integrales, entonces el gen de las proteínas integrales se activa y hace que el retículo endoplasmático rugoso cree proteínas, ¿sí? Sin embargo, esto es un tema en el que se profundiza más adelante. Yo después les hablo un poquito de genética para que entiendan la parte del ADN. Otra cosa que compone el interior de la célula es lo que llamamos citoesqueleto, ¿sí? El citoesqueleto es como la estructura interna de la célula. Las organelas no están ahí puestas como en el aire, están adheridas o están sostenidas por un esqueleto de microtúbulos o de filamentos. Aparte de eso, esos microtúbulos sirven para que las organelas o las sustancias se muevan de un lugar a otro. En pocas palabras, esos microtúbulos o esos filamentos sirven de carreteras dentro de las células. Son calles que guían los organelos y las sustancias a través de la célula para que ellos sepan a dónde dirigirse y a dónde no dirigirse, ¿sí?